Bueno, para seguir avanzando en los temas de álgebra lineal, hoy lo que vamos a ver son clasificación de matrices. Vamos a ver algunos tipos de matrices que nos va a ser útil conocerlas para después poder trabajar en álgebra lineal más fácilmente y tener en cuenta algunas de sus propiedades como para poder resolver ejercicios más rápidamente también. Las matrices triangulares, sí, nos referimos a matrices que son cuadradas. Cuando decimos, por ejemplo, sea A n por n, queremos decir que la cantidad de filas y la cantidad de columnas son iguales, sin importar el número. Nos estamos refiriendo al decir que una matriz, acá está, acá cuando empieza la definición, ¿sí? Sea A n por n. Nos estamos refiriendo a que la matriz es cuadrada, que necesariamente la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, porque n es una cantidad infinita, donde estamos diciendo que esa cantidad finita se identifica con las filas y con las columnas en igual cantidad. Y se dice que es triangular superior, para decirlo fácilmente, se dice que es triangular superior si todos los elementos de A debajo de su diagonal principal son nulos. Es decir, si A sub i j es igual a 0 para todo i mayor a j. Fíjense, ¿a qué le denominamos diagonal principal en la matriz? En una matriz cualquiera, a la diagonal que ocupa los elementos donde, donde estamos, donde la fila y la columna son iguales. Por ejemplo, fíjense en esta primera que está acá, ¿sí? En la matriz A, denominada matriz A. La diagonal comienza por el lugar 1, 1, fila 1, columna 1, continúa por el lugar 2, 2, fila 2, columna 2, y finaliza en el lugar 3, 3, fila 3, columna 3. Esa línea dentro de las matrices, ¿sí? Identificada por los elementos donde la fila y la columna coinciden, se denomina diagonal principal. Es un concepto, es un nombre que vamos a utilizar frecuentemente. Entonces, cuando sobre la diagonal principal, sobre debajo de la diagonal principal, discúlpenme, todos los elementos son nulos, decimos que es triangular superior. En cambio, cuando por encima de la diagonal principal, el caso de la matriz B, todos los elementos son nulos, decimos que es triangular inferior. ¿Cómo se identifica esto? Bueno, fíjense, si todo elemento A, por ejemplo, en la triangular superior, relevamos la parte final, ¿sí? En términos sintéticos matemáticos. Si el elemento A sub i j es igual a 0 para todo i mayor a j, o sea, ¿qué quiere decir este para todo i mayor a j? Cuando la fila es, superior, es un número mayor o más de un número a la columna. Y fíjense lo que pasa, por ejemplo, en esta de acá, ¿no? Este 0, acá tenemos el lugar 2 de la fila 2, columna 1. Bueno, acá I, el subíndice I que identifica las filas, el primero, es mayor que el subíndice J que identifica las columnas, que es 1. En este lugar de acá, el subíndice I corresponde a la fila 3 y el J corresponde a la columna 1, por lo tanto nuevamente se identifica que I es mayor a J, y lo mismo pasa en este lugar de acá, ¿sí? Y en este lugar de acá, donde estamos en la fila 3, columna 2, por lo tanto, el subíndice I que identifica las filas es 3 y el subíndice J que identifica las columnas es 2, entonces para todo I a sub ij es igual a 0 cuando I es mayor a J. ¿Bien? En cambio, en triangular inferior es, es al revés. Bien, los elementos deben ser ceros por encima de la diagonal principal. Cuando los elementos son ceros por encima de la diagonal principal, decimos triangular inferior. Cuando son ceros por debajo de la diagonal principal, decimos triangular superior. Y la matriz debe ser cuadrada. Esas son las dos condiciones para hablar de una matriz triangular. Matriz diagonal. Se dice que A es diagonal si A sub i j es igual a 0 para todo i distinto de j. Fíjense, primero, la primera parte de la definición de matriz diagonal es sea A n por n, lo mismo que en matriz triangular. Estamos hablando de matrices cuadradas. Cuando nos referimos a una matriz cuadrada decimos la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. No importa si tiene 100 filas y 100 columnas, o 50 filas y 50 columnas, o 3 filas y 3 columnas. Lo que es necesario es que la cantidad de filas sea igual a la cantidad de columnas, ¿sí? Esto se denomina que es una matriz cuadrada. Y además dice que esta es una condición para que sea diagonal, y que la otra condición es que A sub i j sea igual a 0 siempre que la fila sea distinta a la columna, y distinto a j. En el ejemplo tenemos acá, ¿sí? Que cuáles son los elementos donde la fila es igual a la columna, ¿sí? Tiene el mismo subíndice. El 1, 1,
el 2, 2 y el 3, 3. Todos estos de acá arriba y todos estos de acá abajo, la fila I es distinto a J. El subíndice I que identifica la fila es distinto al subíndice J. Por ejemplo, en este lugar, el subíndice I es 1 porque estamos en la fila 1 y la columna es 2. Acá es 1 el subíndice I y el de J es 3. Acá es 2 y 3. Bueno, en todos estos lugares y en todos estos tiene que ser 0 para hacer una matriz diagonal. Solo la diagonal principal puede ser distinto de 0, pero no necesariamente distinto de 0, ¿sí? No es una condición. Por ejemplo, si estos 3 fueran 0, bueno, la matriz seguiría siendo diagonal, porque la condición es que sea cuadrada y que por encima y por debajo sean iguales a 0. No nos dice nada de cómo deben ser los elementos de la diagonal principal. Otra forma de definir la matriz diagonal es una matriz es diagonal cuando son triangulares inferior y superiormente a la vez. ¿Por qué? Porque si una matriz es triangular superior y es triangular inferior, entonces va a tener ceros por debajo y por encima de la diagonal principal, que es la definición de matriz diagonal. Matriz identidad. Bueno, lo define como una matriz escalar que tiene el número 1 en la diagonal principal. Bien, ¿qué es una matriz escalar entonces? Primero que nada, a ver si lo tenemos. No. Bueno, les cuento. Una matriz escalar es una matriz que es cuadrada y que en su diagonal principal, ¿sí? Tenemos un número que se repite. Por ejemplo, si tuviéramos una matriz diagonal como esta, con un 2, 2 y 2, diríamos que es una matriz escalar donde el escalar es igual a 2. Entonces dice, es la matriz escalar que tiene el número 1. ¿Qué quiere decir? Que es una matriz cuadrada donde los números que se repiten en la diagonal principal siempre es el 1. Bien. También se utiliza la delta de Kronecker. Y fíjense que la matriz de identidad se identifica como I sub n. ¿Sí? La matriz de identidad tiene una letra propia para identificarla dentro de las matrices, que es la I mayúscula. La delta de Kronecker significa que si I es distinto de J, entonces el elemento es 0. Si I es igual a J, entonces el elemento es 1. Por ejemplo, cuando estamos en la matriz de identidad de subíndice 2, estamos diciendo una matriz de identidad de orden 2. ¿Y cómo es? Todos ceros, una matriz cuadrada, ¿sí? Si es de dimensión 2, entonces será de 2 columnas y 2 filas. Todos ceros excepto en la diagonal principal, que vamos a tener unos. Y acá la diagonal principal son estos dos elementos, así que tenemos 1, 1 y todo lo demás 0. La matriz identidad tiene la característica de ser el elemento neutro en el producto de matrices, ¿bien? Entonces, siempre que multiplicamos, siempre que postmultiplicamos o premultiplicamos cualquier matriz por la matriz de identidad, volvemos a la matriz que estamos multiplicando. Es como el 1 en el producto de números. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 5 por 1, tenemos 5. Si nosotros multiplicamos 1 por 5, tenemos 5. Por eso el 1 es el elemento neutro en el producto de números reales. En cambio, en el producto de matrices, el elemento neutro es la matriz de identidad. Siempre que vamos a multiplicar una matriz cualquiera por la matriz de identidad, volvemos a la matriz. A por I sub n, fíjense, acá en la propiedad número 1, ¿sí? Nos trae nuevamente como resultado A. I sub n por la matriz A nos trae como resultado A. Bien. Esto es muy importante porque es un elemento que nos va a servir para posteriormente poder hacer operaciones matemáticas. Matriz traspuesta. Bien, hasta acá fíjense que venimos presentando varias matrices ya. La triangular, superior e inferior, cuadradas ambas. La diagonal, que es una triangular superior e inferior, ¿sí? También cuadrada. Hablamos de la matriz escalar. La matriz escalar es una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal se repiten, ¿sí? Siempre es el mismo número. Y luego de la matriz de identidad, también cuadrada, donde los elementos de la diagonal principal son unos y es una matriz diagonal, o sea, quiere decir que por encima y por debajo de la diagonal principal tenemos ceros. Pero la matriz de identidad además guarda la característica muy importante de ser el elemento neutro en el producto de matrices. Cualquier matriz que premultiplico o postmultiplico por la matriz de identidad
tiene como resultado, su resultado es nuevamente la matriz original. Bien. Acordémonos que decimos premultiplico y postmultiplico, porque en el producto de matrices, ya lo dijimos cuando definimos operaciones, no existe la conmutación, ¿sí? El orden de los factores sí alteraba el producto en el producto de matrices. Bien, matriz traspuesta también dijimos, ¿no? También vamos a definir. Hasta acá hablamos siempre de matrices cuadradas. En cambio, cuando hablamos de la matriz traspuesta, ya estamos hablando de una matriz que no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser rectangular, ¿bien? No necesariamente la cantidad de filas tiene que ser igual a la cantidad de columnas en este caso. Para decirlo sencillamente, una matriz traspuesta me está reordenando todas las filas, ¿sí? Como columnas, de manera ordenada. O sea, la primera fila, si yo tengo una matriz, fíjense acá abajito, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo la matriz de 2 filas y 3 columnas, con las filas 1, 3, 0 y 2, 4, 0, y me las redefine como las columnas 1, 3, 0, 2, 4, 0. O sea, la primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna. Entonces, siempre que tengo cualquier matriz, puedo tener su matriz traspuesta. Siempre que tengo cualquier matriz, voy a tener su matriz traspuesta, digamos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una matriz cualquiera, la matriz traspuesta de esa, la matriz traspuesta será la que reordena todas sus filas en columnas. La primera fila en primera columna, la segunda fila en segunda columna, etc. A veces, cuando nosotros queremos hacer determinados productos, necesitamos hacer el producto de una traspuesta, porque acuérdense que en el producto de matrices, ¿sí? Hablábamos de que en el producto de matrices no siempre está definido y que la cantidad de columnas de la primera matriz debía ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz para que el producto esté definido. También en la suma recta de matrices estamos hablando de que hay una dimensión específica para que se pueda realizar. ¿Bien? Bueno, acá tenemos algunas propiedades específicas como para mirar, como para prestar atención en las matrices traspuestas. Bueno, vamos a dejar esta primera parte de presentación de distintos tipos de matrices y vamos a ver algunos más en el próximo video.